Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos de nuevo al podcast de Identidades, soy Raúl Bermudo y hoy es 21 de septiembre de 2023 y hoy quiero continuar hablando sobre el capítulo o el podcast anterior, profundizando en algún aspecto que, me han preguntado algunas personas conocidas, porque de momento en los comentarios no os animáis demasiado, algunas personas sí que comentan, sí que preguntan, pero por lo general me suelen llegar las preguntas más en directo, ¿no? De personas cercanas. Y en este caso, una de las preguntas que me ha llegado un par de veces es la de... Vale, sí, todo esto está muy bien, todo esto es muy interesante, que tu concepto o tu identidad genera realidades, ¿no? Digámoslo así, simplificando. Pero, ¿cómo hago yo para cambiar cómo siento mi identidad? Que esa era la cuestión clave que hablábamos en el último episodio. Y para mí, el secreto es... De hecho, ya se intuye en el último episodio. El secreto para mí es la meditación. Sé que es un tópico, sé que se habla mucho, sé que igual hemos tenido un bombardeo con este tipo de conceptos de mindfulness, meditación, espiritualidad en los últimos años, pero es que realmente funciona y tiene una razón de ser, y para mí es la siguiente. Decía que para poder crear nuevas realidades o nuevas experiencias en tu percepción, primero debemos mirar adentro y cambiar cómo nos sentimos, para que desde ahí se generen nuevas estructuras cerebrales que nos lleven a nuevos hábitos, nuevas conductas y por tanto nuevas experiencias o creencias que nos den otros resultados en la vida. ¿Por qué mirar para adentro? ¿Por qué meditar nos ayuda en esto? Mira, justo el otro día escuchaba una entrevista a Sergio Fernández, que para mí es uno de los top divulgadores a nivel mundial, iba a decir España, pero a nivel mundial, de desarrollo y crecimiento personal. Y explicaba, ¿no?, que vivimos en la sociedad del miedo, del miedo y la separación, ¿no?, donde los medios de comunicación nos intentan neuroprogramar, ¿no?, nos hacen este primado negativo. Yo hablaba de hacer un primado positivo, que precisamente sería el meditar, y en cambio estar expuestos continuamente a medios de comunicación de masas. Lo que tratan de hacer los gobernantes, ¿no?, del mundo es segregar y inculcar miedo, porque desde ahí debilitas, en cierta manera, al individuo. Lo alejas de un ingrediente esencial, que es la fe en sí mismo o en la sociedad. Nada menos que ayer tenía una reunión con una persona que tiene un diagnóstico de autismo y fobia social. Y bueno, este tema estuvo muy candente en la conversación. Y es una persona con una fuerte creencia en sus incapacidades, no en sus capacidades, sino al contrario, ¿no? Muy identificada con todo aquello que ella no es capaz, con todo aquello que ella siente que le da miedo. Y en esta conversación, ¿no?, mi compañera de trabajo y yo nos esforzamos en hacerle ver cómo realmente hay muchas cosas que esta persona sí que es capaz de hacer, pero antes de intentarlo siquiera es como que se detiene o su parte, su pequeño yo, que yo le llamo, ¿no?, me gusta llamarle, o su parte menos consciente, la sabotea y le da toda esta retahíla de escenarios negativos a futuro que no es otra cosa que el miedo, ¿no? Y eso, pues, evidentemente la paraliza y le hace sufrir mucho y la hace desconfiar de todo el mundo y, por tanto, pues, le cuesta, ¿no?, integrarse en grupos o tener, pues, ciertas habilidades sociales. Entonces, a raíz de esta conversación y del podcast que publiqué hace unos días atrás, pensaba en la clave realmente para hacer ese cambio de identidad que te permita vivir nuevas experiencias de vida, porque al final esta persona que vive muy anclada al miedo no deja de ser
Este miedo, una desconfianza en sí misma y en la vida, ¿no? Tú tienes miedo cuando no confías en que tú vas a poder hacer frente a un obstáculo o a una dificultad. Y ese miedo o esa desconfianza en ti y en el mundo y por tanto en los demás, para mí se produce fruto de una desconexión, de ahí el nombre de Reconecta, ¿no? Es una desconexión contigo mismo y es como que la mente está secuestrada por ese mundo externo que capta los sentidos, que ha sido programado por nuestra experiencia de vida, por la crianza que hemos tenido con nuestros padres, por los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Es esa desconexión interior lo que produce esa desconfianza en uno mismo, que luego se manifiesta en que te subes a un autobús y no te quieres sentar al lado de nadie, no vaya a ser que te mire mal, te hable mal, te robe o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso para mí la clave está en la meditación, porque la meditación de algún modo lo que nos permite es estar en un estado mucho más consciente, una presencia más plena, una atención más plena, nos permite en que hay una conexión más directa con nuestra emoción del momento, con nuestro sentimiento, que es lo que explicaba en el anterior podcast, que es la clave para tu autoconcepto y tu identidad, el cómo tú te sientes en determinados momentos, ¿no? Entonces, la meditación y hacer ese proceso acumulativo de mirar hacia adentro para darte cuenta de que muchas cosas a las que tienes miedo no es otra cosa que tu instinto de supervivencia, tu ego, que intenta protegerte y que está muy bien en determinadas ocasiones que esté ahí, pero no debe ser el gobernador, ¿no? La mente parlante, ese miedo, ese ego, no debe ser quien nos dirija, porque en muchas ocasiones es más un límite que no una palanca hacia el crecimiento. Entonces, volviendo a la respuesta, ¿por qué para mí el cambio a nivel de identidad es la clave necesaria para tú poder vivir nuevas experiencias en tu vida, ¿no? En tu proyección hacia afuera? ¿Y por qué la meditación es esencial? Nos permite eso, esa presencia ante determinadas situaciones que nos va a permitir a nuestro yo superior o nuestra parte consciente, ¿no? O sea, la meditación nos hace más conscientes y es esa conciencia la que nos permite no ser reactivos, no dejar que nuestra mente, nuestro ego, nuestros miedos saboteen o tiñan la realidad, la pinten, ¿no? De su percepción necesaria en base a la supervivencia, ¿eh? Volvemos a lo de antes, o sea, está bien que esté ahí, pero si tú te identificas con eso, no eres consciente que esa proyección, ese miedo, es un instinto de supervivencia no consciente o programado por experiencias externas, acabas dándole más fortaleza a esa realidad externa que a tu propia realidad interna. Y por tanto, si tus padres, tu profesor o quien sea te dice que tú eres una persona, ¿no? Te pone la etiqueta, es que tú eres muy X. Justamente ayer tenía en terapia una niña de 6 años que venía con su madre y no, es que es muy movida, es que es muy nerviosa, es que en el colegio la han puesto en el rincón de pensar porque se mueve mucho, molesta. 2 preguntas me hicieron falta para ver que... Bueno, es que no me hicieron falta preguntas para ver que la madre era súper nerviosa y luego 2 preguntas me hicieron falta para darme cuenta que los padres se habían separado con 3 años. Antes de separarse, la madre, no sé si había tenido maltratos, esto está pendiente de que me lo confirme, pero probablemente algo así. Y claro, había vivido la niña desde que llegó a este mundo en una situación de tensión, de miedo, de sensaciones donde su madre o su padre o los dos seguramente estaban sufriendo y pasándolo mal. Entonces, ¿cómo la niña no va a ser nerviosa, no? Toda esta programación externa nos influye muchísimo desde pequeños y luego se nos pone la etiqueta, ¿no? No, es que es muy nerviosa. Y claro, luego ahí la mente que tiene mucho miedo se empieza a identificar con eso, empieza a creerlo como su verdad, se empiezan a crear esas estructuras que comentaba en el episodio anterior y esa es la realidad que percibimos ante una situación en la que no conozco o no es muy habitual para mí. ¿Cómo me voy a comportar? De manera nerviosa, ¿no? Igual huyo, igual me escondo, igual tengo conductas evitativas. Entonces, por eso la meditación es clave y es la solución
ante el miedo, porque nos proveen un estado de presencia que nos permite elegir de nuevo. Es como ese instante que hay entre el estímulo y la respuesta. Si tú no eres consciente, se hace de forma automática. Si tú tienes la capacidad de mirar hacia adentro, confiar en ti y darte esa nueva ruta de dirección, esa nueva decisión diferente, eso permite cambiar las estructuras, el cómo tú te sientes respecto a ti mismo e ir afianzando nuevas alternativas en tu experiencia de vida, ¿no? Esto es un poco lo que le intentábamos hacer llegar ayer a esta persona que tiene el diagnóstico de autismo y de fobia social. Para mí la clave para que cualquier persona que tenga un límite en su vida y quiera transformar cómo se relaciona con y para el mundo, cómo proyecta esa fuente de luz, esa fuente de conciencia que uno es más mirando hacia adentro, meditando, desidentificándose con toda esa voz que nos previene, ¿no?, de que nos hagamos daño. O sea, el cerebro, por supervivencia, su trabajo es dudar, ¿no? Es dudar de las cosas para que no te pongas en peligro. Pero cuando tú verdaderamente te puedes desidentificar con eso, es que la realidad cambia, porque nos damos cuenta de que muchas cosas que nos dan miedo realmente no tienen un riesgo real. O sea, no van a implicar una muerte biológica del cuerpo, que incluso ese miedo ya puede que algún día lleguemos a la conclusión de que ese miedo también es un miedo irreal. No lo sabemos, ¿no? Porque de momento no sabemos qué hay después de la muerte. Pero esos riesgos, si realmente te desidentificas con la mente o con el miedo o con el ruido, puedes darte cuenta, creo, que la gran mayoría de miedos son imaginaciones que nunca se materializan y por tanto son límites que estás poniendo en tu vida y en tu experiencia y en tus acciones y en tus decisiones y en tus resultados. Entonces, bueno, quería complementar el episodio de ayer con esta reflexión, que para mí la clave sin duda es la meditación. Y nada más, espero que os haya servido el episodio. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado, compartirlo, suscribiros al canal, que me ayudáis un montón. Y si necesitáis iniciar algún proceso de terapia o de coaching conmigo o con mi equipo, podéis hacerlo a través de reconecta.com o contactando a través de cualquiera de mis redes sociales. Un saludo y nos vemos pronto.